1977 se estrena una de las grandes obras del cine de terror italiano, dirigida por Dario Argento, que se convierte, con el paso de los años, en una obra de culto. Diciembre de 2018, Luca Guadagnino, le recordaréis por Call Me By Your Name, va a estrenar el remake de esta película. Vamos a hablar de Suspiria. Bienvenidos, esto es El Palomitrón. Y para hablar de Suspiria tenemos a Jorge Luser, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Suspiria, ¿qué te parece? Suspiria en general. En general, en así, general, muy rápido. Pues es un clásico del cine de terror, básicamente. Un clásico que quizá no se conozca tanto como otros, o se ha ido conociendo más tarde, ¿no? Pero yo creo que es uno de los clásicos grandes. Para mí, personalmente, es una de las 10 mejores películas de terror. Así, sin más, que hay muchas, ¿eh? Sí. Pero es de las que realmente puedo volver a ver una y otra vez y no me canso. Vamos a posponer un poquito a hablar de la de Dario Argento, si te parece. Vamos a hablar del remake. ¿Qué esperas tú de este remake? Pues la verdad es que no sabía qué esperar muy bien. O sea, yo no tenía claro que un remake de Suspiria pudiera funcionar. Pues bueno, hay determinados factores de producción de la original que son imposibles de replicar hoy. Entonces es como decir, ¿y qué sentido tiene, ¿no?, hacer un remake de Suspiria? Pero como el director es este chico, Luca Guadagnino, pues es como que habrá hecho el director de Call Me By Your Name con Suspiria, ¿no? Es como, ya solo por la curiosidad, dices, sí quiero verlo. O sea, es una cosa como, ¿por qué? O sea, ¿por qué un tío que hace dramas o tal, bueno, una película de terror clásica, ¿no? Dices, no sé qué va a salir de aquí. Entonces te da como la sensación de que puede ser algo o muy grande o también una cosa muy horrorosa. Pero es, sabiendo lo que ha hecho hasta ahora Guadagnino, ¿es el director adecuado para esta producción? Yo creo que para hacer un remake nunca hay un director adecuado, porque en realidad el único director que tienes en la cabeza cuando ves un remake en tu cabeza es el original, que lo haga de otra manera, pero dado, digamos, el background de cine un poco más clásico que tiene este hombre, Call Me By Your Name es una película al fin y al cabo muy clásica, es una manera de contar una historia de amor súper normal. Lo que impacta es que sea una relación homosexual tratada como si fuera cualquier otra, ¿no? O sea, realmente el triunfo que tiene es no hacer ninguna concesión al hecho de que sea una relación de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que creo que puede ser adecuado, porque precisamente no tiene nada que ver, por lo que sabemos, con el terror este hombre en la carrera. Entonces, es como decir, pues su visión puede ser mucho más interesante que la de cualquier director que en realidad haya estado trabajando en el terror y sea súper fan del terror. Quizá puede tener, pues ya lo que decía antes, que a lo mejor no tiene nada de idea de lo que hace una película de terror buena, pero creo que, no sé si es adecuado, no sé si es la palabra, pero interesante, creo que es muy interesante. Has dicho que no te imaginas un director, no tienes en la cabeza un director a la hora de hacer un remake, pero y en cuanto al reparto, tenemos a Dakota Johnson, a Tilda Swinton. ¿Qué sabemos del reparto? ¿Qué te parecen los actores que han contratado para esto? ¿Cómo decir? O sea, Dakota Johnson, o sea, la conocemos, su papel más grande que tenemos así a la vista es la saga de Las sombras de Grey, de 50 sombras de Grey. Por lo cual es como que da un poco de miedo de primeras, pero por otra parte, pues puede ser un personaje, puede hacer un personaje vulnerable, correcto para una película como Suspiria, aunque obviamente no va buscando la misma idea que el personaje principal de la primera o de la original.
Pero el resto pues me parece bastante interesante, porque Tilda Swinton, pues bueno, es como que parece ya directamente que tiene algo sobrenatural dentro, o sea, y si va a hacer de... no sabemos si será la bruja, pero sí que parece que va a ser un poco la persona un poco que hace de la maestra un poco que había en el original. Luego tenemos también a Chloe Moretz, que se le ve poco o sea, se le ve en el tráiler así un poco. A mí me costó mucho reconocerla, no sé si la habéis visto, si la has visto, Sí. con el pelo así como tal. Yo me tardé mucho en darme cuenta que era ella, pero me pareció guay, la verdad, la opción. Y luego, pues, Mia Goth también me parece muy adecuada también para una cosa así, porque es como que tiene algo misterioso ya de por sí la muchacha, entonces como, no sé, según lo he visto en el tráiler, me ha dado buena impresión, pero tampoco sé, sin las intenciones que pueda tener al final la película, no sé cómo va a encajar el reparto, pero todo me da que la intención es buena y no sé. Pues creo que va a estar bien. ya que has nombrado el tráiler, ¿lo has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que cumple un poco de las expectativas de lo que te imaginabas que podía salir? Pues en parte sí, en parte me imaginaba que iba a ser diferente. O sea, quiero decir, la original es una película muy colorida, es una película que es estéticamente muy poderosa, tiene no sé, unos colores que no son, ya es imposible volverlos a ver, ¿no? Y además o sea, tiene una particularidad sensorial que es muy difícil de replicar en el cine de hoy. Entonces, este tráiler te da la impresión de que por lo menos han intentado imitarlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante, no tratar de imitar Lo que no se puede. lo que no se puede y, bueno, en fin... Argento como artista, ¿no? Es como se nota que ha hecho su propia película, entonces por una parte es muy interesante, por otra el hecho de que el tráiler sea así también te sigue generando las mismas dudas, o sea, realmente la película va a tener razón de ser más allá de ser un remake porque me apetece hacerlo o realmente tengo intención de hacer una película que realmente diga algo nuevo utilizando las mismas bases de Suspiria. Entonces, bueno, el tráiler sí, o sea, el tráiler por una parte es eso, el look que tiene te da esa sensación, pero por otra parte la música, la manera en la que está montado, no hay ni un diálogo, o sea, es como una declaración de intenciones, o sea, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de trailers tampoco, y yo creo que por eso ha triunfado bastante, ¿no? Y está llevando el nombre de Suspiria a gente que todavía a lo mejor no tenía muy claro que era eso, sabe que es un clásico, pero no lo ha visto, porque eso pasa, o sea, hay gente que conoce el nombre, pero igual no ha visto la película, ¿no? Entonces, todo el boom que ha pegado el tráiler esta semana, que ha sido trending topic y bueno, ha sido muy comentado, yo creo que ha creado muy buenas sensaciones incluso en la gente que no conoce la original, o sea, es porque al fin y al cabo el tráiler a mí personalmente me da un poquito de miedo, o sea, yo he visto muchas pelis de terror y todo esto, pero... Porque también es diferente el terror que se hacía hace 40 años que el que se hace ahora, claro. Sí, o sea, en realidad el terror siempre va cambiando, va mutando, va dando vueltas. Ahora de alguna forma como que aceptamos más terror, ¿no?, que el que se aceptaba antes. Porque ahora ves una película antigua de terror y normalmente no es el mismo miedo. No es el mismo miedo. O sea, en realidad lo que da miedo va cambiando. También lo que le quita terror a las películas de terror antiguas es que la ingenuidad con la que están hechas muchas veces, o sea, requiere una valentía que ahora mismo no hay. La valentía se supone hacer algo sin miedo a ser demasiado simple o a ser demasiado sencillo, ¿no? Y eso es lo que hace que una película sea muy poderosa durante mucho tiempo. El gran problema es que la mirada cínica, ¿no? La mirada cínica te impide disfrutar, o te impide pasar miedo, te impide... Obviamente hay películas que es imposible que pases miedo, pero hay otras películas que puedes pasar miedo y la gente se impide, o sea, se empeña en no tener esa mirada de entrar en la película y dejarse
aterrar, por así decirlo. Y yo creo que bueno, pues puede pasar, pues en Suspiria es facilísimo no querer tener miedo en la original. Y en El Exorcista también, tú si quieres ver El Exorcista y decir, va, esto es un puré de guisante, jajaja, o esto está diciendo tacos, jijija. Si quieres ver la película de esa manera, puedes. O sea, yo en mi familia toda la vida era una comedia, El Exorcista. Oh, jajaja, jijija. Pues yo cuando la vi por primera vez la tuve que quitar del miedo que pasé. Y ya era mayor. Era la típica película que no se puede ver porque hay algunas cositas que, como niñas que se clavan crucifijos sí, en aquel sitio. Vamos a hablar de la original, 1977, Dario Argento, género giallo, para empezar, vamos a partir de ahí. ¿Qué es este género? ¿Qué lo caracteriza? A ver, lo importante es que Suspiria, esto va a sonar un poco así y tal, pero es que Suspiria no es un giallo. ¿Vale? Suspiria es una variación del giallo que hacía Dario Argento, pero no es realmente un giallo. El giallo lo hemos ido utilizando con el paso del tiempo para denominar todo el cine de terror que viene de Italia un poco, que tiene ese aroma, ya lo llamamos así. Esto es un tecnicismo un poco tiquismiquis, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que es un giallo puro es una novela policíaca. De hecho se llama así porque vienen de las novelitas estas de Aduro que nosotros siempre conocemos por los típicos westerns que compraban nuestros padres que así en el kiosco. Papel malote. Sí. Papel malote, lo que llaman pulp. En América. Pulp Fiction viene de eso, ¿no? De la pulpa del papel. La pulpa del papel. Pues el giallo es un poco el equivalente al pulp italiano, ¿no? No se llama giallo por el color de las hojas, sino por las portadas, que eran normalmente de color amarillo, y venían, pues eso, todas, venga, así, en pilas, ¿no? Y bueno, pues eran novelas policíacas, y de ahí que fuera desarrollándose un género en Italia de asesinatos, de misterio, que los asesinatos solían ser muy sangrientos, los elementos eróticos están siempre elevados al máximo, está un poco centrado ahí en la mujer un poco como objeto, tanto siempre los asesinatos están un poco dirigidos, no siempre, pero muchas veces están dirigidos a la mujer. Esto es algo que tiene el género, es una mirada masculina de los 70 obvia. Y bueno, pues fue derivando un poco ese giallo, fue derivando en algo en que el asesinato se trata como algo bello, ¿no? Como algo hermoso. O sea, se orquesta, se hace operístico. Y entonces ahí es donde va pasando, cuando llega Argento, va pasando a ser lo que conocemos como cine de terror italiano, giallo, mezclas y todo. Lo que pasa es que Suspiria es una película que mete elementos sobrenaturales a tope y ya el elemento de asesinato está, esos asesinatos bellos, por así decirlo, están, o sea que en teoría sí es un giallo, en teoría porque mantiene ese elemento, pero todo lo que es la investigación y demás se va difuminando, o sea, no es lo importante en la película. Lo importante en la película es la pesadilla que tiene un poco, que va sufriendo la protagonista, pero en realidad es un giallo por los pelos. O sea que de alguna forma el origen es policíaco, como has dicho, y va mutando a terror, básicamente, bueno, ¿no? Con sí, brujas, va mutando como lo aceptamos. Si nos ponemos estrictos, el giallo sigue siendo el giallo. O sea, tú puedes coger un puñado de películas italianas del 70 o 68 al 78 y van a ser puramente investigaciones policiales con... Hombre, hay variaciones, siempre pues, el propio Argento tiene sus cuatro primeras películas, son distintas variaciones del mismo concepto, ¿no? Pero al final siempre tiene unos elementos, visión subjetiva del asesino, los asesinatos pues siempre la mayoría de las veces muchas veces con arma blanca. El giallo se va metamorfoseando, por así decirlo, pero en realidad puedes coger y decir, esto es giallo. ¿Y qué hace especial a esta película, Suspiria, en cuanto a todo lo que vino después en el cine de terror italiano? Lo que hizo Suspiria en el 77
fue recoger una herencia de cine gótico que estaba antes del Giallo en Italia y bueno, también estaba en Europa, en Inglaterra, en la Hammer y tal. Todos esos elementos de cine gótico con colorido, ¿no? y bueno, dar mucho ambiente, mucha atmósfera a lo que es la experiencia del terror y convertirlo en algo pues bonito, por así decirlo, porque el gótico al final tiene elementos que son de atmósfera que te envuelven, ¿no? Y al final no la estás viendo la película solo por pasar miedo o por ver a gente morir, como vemos una película de Viernes 13, ves las películas un poco con esa sensación de decir, quiero estar aquí dentro, ¿no? Quiero explorar esta... Sí, que te envuelve todo el ambiente. Claro, entonces yo creo que Suspiria recogía todo eso que había ya en los 60 en el cine italiano, con gente como Mario Bava o Riccardo Freda, y lo incorpora a base bueno, pues de hacer colores irreales, de crear una música completamente loca, o sea que no se podía concebir una banda sonora así en esa época. Tú escuchas todo y es mucho más académico, mucho más, esto es una locura, estos son sensaciones, todo. Es una película que también agarra cositas del cine experimental, de las salas de arte y ensayo, de cortos que es básicamente, pues eso, como Maya Deren, que hacía temas experimentales y no se conocían mucho. Entonces recoge un montón de cosas diferentes, ¿no? al Giallo, por así decirlo, y las pone pues, en una especie de película arquetípica, lo que decíamos, una especie de involución a lo ingenuo de las películas de los años 30, de las películas de cuentos de hadas, ¿no? y la envuelve en ese halo de terror un poco ya aderezado con gore, sin ningún tipo de problema, porque ahí no tenía ningún tipo de... no tenían que rendir cuentas ante ningún estudio que les dijera, bueno, no puedes poner esto. Básicamente sabían quién era Argento y es que era como... no podían concebir una película de Argento sin esos asesinatos, porque algo que ya había hecho antes era, pues eso, esa belleza del gore o esa belleza de la muerte que tenía, ¿no? Entonces era un elemento demasiado grande como para quitarlo. Entonces toda esa mezcla te crea una película pues, que no tenía un referente claro de existir algo así antes. De esta película lo que más recuerdo siempre es eso que has comentado, el ambiente, ¿no? La música, los efectos de sonido meten como aullidos o como una especie de rugidos, es todo muy experimental, todo muy de estar en una especie de pesadilla, ¿no? Los colores, todo esto. Recuerdo también mucho la primera escena, me parece, no sé, me vuelve loco cómo entra esta mano por la ventana y empieza a apretar la cabeza contra el cristal. Dices, ¿por qué? Y lo rompe y no tiene nada en la cara, pero es eso, es todo como una especie de pesadilla. Sí, es como, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, pero los colores, las luces, la película es muy rosa, muy de color rojo. ¿Qué importancia tiene la recreación, el ambiente, también la música, todo esto, para que te metas en la película? O sea, yo creo que lo que comentaba antes, ¿no? Que todo esto... O sea, los elementos visuales de Suspiria son prácticamente elementos narrativos. Entonces es muy difícil concebir la película sin ellos, ¿no? Es una cosa extrañísima. También es una cosa que tienes que entrar, no es una cosa fácil. Mucha gente, yo le he puesto la película, puedo decir... Debes. Y han dicho, joder, ¿por qué tiene luces de puticlub esto? Sí, es que es así. Claro, es así. Entonces como... no sabes muy bien cómo decirlo porque, claro, tú lo ves, quedas flipado, lo ves con esa ingenuidad, ¿no? Decir, bueno, me voy a tragar que aquí hay un fondo azul, el personaje está en rojo y hay una lámpara en verde, o sea... Sí, porque realmente no tiene sentido que eso sea así. Hay un momento en el que están matando a una chica y de repente hay iluminación rosa y de repente hay azul. Porque sí, no... Sí, bueno, al final vas descubriendo cuando vas viendo más veces que luego los colores tienen sentido, claro. Y bueno,
Pero lo importante es cómo están rodados esos colores. O sea, lo interesante es que se utilizó material de celuloide de los años del Technicolor, que no se utilizaban ya en esa época. O sea, tú ves películas de los 70 y son mucho más sucias, mucho más granulosas, no tienen esos colores. Esto es el 77, estamos ya hablando ya casi a finales, ¿no? Y tú la ves y tiene colores de los 60, casi, o de los años 40, cuando empezó el color, que eran colores súper fuertes, colores planos, colores vivos. Y era como, ¿esto por qué? ¿Qué pasa? Luego esto mismo se ha intentado imitar más después, y muchas veces no funciona precisamente por eso, porque no están rodados con ese mismo... Sí, porque la tecnología es otra. Sí, pero supongo que es muy difícil, ¿no?, volver a utilizar un 35 milímetros de tal, conseguir ese material ahora. Pero en su época ya era raro, ya lo buscaron así, o sea, no fueron buscando hacerlo pues a la manera antigua, que era anacrónico. O sea, toda la película es anacrónica, no pertenece a su época y no pertenece ahora tampoco. Es una cosa que la ves y está fuera de lugar. Y es en parte por esto que hablamos, porque tiene una concepción visual y sonora completamente alienígena, ¿no? O sea, es una, no sé, es un cúmulo de detalles que vas descubriendo, que yo la primera vez que la vi, la película, dije, ¿qué es esto? O sea, no la acabé de pillar. No, tuve que volver a ver la película más para entrar en ella, ¿no? Porque es como acostumbrarse primero a esto que nos presentas y luego ir descubriendo por qué tienes que utilizar un color en un momento y otro en otro. Tiene muchos códigos la película, no está puesto nada porque le apetezca, o sea, todo tiene su narración, o sea, el color es, en este caso, un personaje más. Entonces tienes que tenerlo en cuenta como cuando ves una película y ves que hay una narración pues que va de punto A a B, primero, segundo acto. Aquí es un poco lo mismo. Tienes que fijarte que los colores, que la música, pues va creando también pistas, ¿no?, de lo que está pasando. Los colores y también los personajes, porque una cosa que te ayuda también a entrar en ese clima de tensión de qué está pasando son los personajes, porque cuando entra esta chica y la gente es, digamos, borde con ella, somos ese personaje que está en un sitio extraño, que no está entendiendo nada, y también ayuda mucho a recrear un poco este ambiente, ¿no? Hombre, sí, o sea, todo, o sea, lo que es la historia, obviamente, ahí prevalece, ¿no? No hay una línea argumental clarísima, se va siguiendo, va encontrando pistas, es un poco, pues bueno, una excusa un poco para ir levantando todo este mundo de pesadilla. En realidad, ya lo que has dicho antes es un poco como veo yo la película. La chica lo que hace es, la protagonista, Susie, lo que hace es entrar en un mundo de pesadilla. O sea, es el origen de la película, que hablamos que tiene los cuentos un poco como base, tiene mucho que ver con Blancanieves, ¿no? Por el tema de las brujas y tal, por cómo lo veía Argento en esa época. Pero yo siempre lo veo más como Alicia en el País de las Maravillas, porque ella entra en una especie de ciclo, ¿no?, de pesadilla, y va entrando y luego al final sale. Es como... Sí. Todo esto de los personajes que comentas, pues al final son elementos hostiles para ella, ¿no? Porque salvo un par de compañeras que sufren un poco lo que están sufriendo, en realidad todas las compañeras sufren el problema, ¿no? Es como te das cuenta cuando ves la película que en realidad la escuela femenina en la que están de baile es básicamente una granja para las brujas. Para hacer su magia negra necesitan sangre de chicas jóvenes, probablemente también quieran que sean vírgenes por algún extraño motivo, es probable que lo sean, y tienen ahí como su rancho, ¿no?, de chicas para matarlas, o hacer conjuros con ellas, etcétera, etcétera. Tampoco tenemos muy claro las motivaciones de las brujas que tienen esa Sí, porque eso no se escuela. explica, simplemente ocurre. Ocurre. Y entonces todo lo demás sigue haciendo en tu cabeza pues la historia, pero los personajes, lo que dices, sí que yo los veo un elemento fundamental para
para ver dónde está la muchacha. Creo que es un elemento más, el personaje es un elemento hostil más. Las profesoras, las directoras y las compañeras que son víctimas como ella. ¿Qué importancia tiene que sea una escuela de baile? Porque solo hay, creo recordar realmente, un momento en el que estén bailando, que es en esta especie de esta sala de baile, que es cuando a la protagonista le empieza a dar un mareo, que se desmaya, y ahí está poniendo enfrente el baile, que es algo bello, que es algo estético, que es algo bonito de ver, enfrente del sufrimiento de ella, que ya no puede bailar, y es el sufrimiento de esta escuela de danza donde están ocurriendo estas cosas. ¿Crees que ahí es especialmente relevante que sea una escuela de danza o podría ser cualquier otra cosa? En realidad, lo que es el tema de hacer una escuela viene un poco por el origen de la película, que no sé si vamos a entrar más tarde o estamos... Puedes darle cuando quieras. Sí, el tema es que el origen de la historia de Suspiria tiene que ver un poco con la mujer de Argento, que es la que en realidad está detrás del concepto general de la película, del guión, y, o sea, Argento, digamos, se han cogido un poco la autoría de la película, obviamente, su película está dirigida por él, escrita por él y tal, pero ella también contribuyó al guión y trajo elementos de un montón de libros esotéricos que leía ella. Entonces, parte de la inspiración viene por un cuento que le contaba a su madre, que era pianista, ¿no? La madre de Daria Nicolodi, y fue a una escuela de Europa a estudiar piano. Piano, pues como la danza, es una disciplina muy exigente. Entonces, bueno, ya sabes que hay una especie de sensación de estar ahí en una escuela demasiado, pues, estricta, ¿no? Sí. Pues todo esto viene un poco con el tema europeo de este tipo de escuelas de música y demás. Y esta mujer, la abuela de Nicolodi, lo que le contaba de pequeña un poco a la mujer de Argento era que en la escuela realmente se descubrió que practicaban magia negra, ¿no? O sea, que es básicamente la idea de la película. Y esta es la idea de Suspiria. Al final es un elemento de argumento que podría ser como otro cualquiera, ¿no? Tiene sentido, yo creo, por el hecho de que la danza es una disciplina muy estricta, es muy sacrificada para las bailarinas, es muy sacrificada desde muy jóvenes, incluso cruel, es un deporte, o como quieras llamarlo, que hasta te deforma los pies, o sea, es extremadamente exigente, ¿no? Entonces, creo que es un elemento hostil ya de base, que ya tanto como espectador como si sigues al personaje, ves que está en un ambiente ya hostil, ¿no? Donde tienes que tener tu traje, tus zapatillas propias, un montón de exigencias que te las crees, ¿no? Porque seguramente sean así, o sea, es como una escuela con mucho prestigio y tiene todo ese aire alemán de ser súper cuadriculado todo y que no te puedes salir ni un poco, y si no vales, te vas. Entonces ya ese punto de partida ya te pone un poco ya... Y de todo esto lo que tú ves es bonito, es baile y es todo muy estético. Y por supuesto, con todo lo que hay detrás, claro. claro. Quería hablar de la música, lo hemos mencionado antes un poco por encima, pero es que la música la ponen a veces simplemente para que estés atento. Hay veces que la ponen muy alta, sin venir prácticamente a cuenta. Hay un momento en el que están durmiendo en la habitación antes de que vayan a matar a la chica, el momento este que salta por la ventana y todo esto. No vamos tampoco a revelar muchas cosas porque habrá gente que no la haya visto. Bueno, pero son 40 años. Claro, sí, eso es como el spoiler del Titanic, un poco así. Y además es una película que creo que aunque la veas sabiendo spoilers, da igual. Sí, porque hombre, momento... a ver, se supone que sabes cómo puede terminar aquello. Sí. Pero el tema de la música, cuando antes de que maten a esta chica, pone la música muy alta y tú ya te pones en alerta y baja la música, no pasa nada. Pero ya un ratito después vuelve otra vez la música, es para que estés atento, ¿no? Y luego hay escenas que son muy largas, como la del pianista ciego con el perro en medio de esta plaza. ¿Cómo se manejan los tiempos de escenas largas? ¿Tarda mucho en que pase la acción? ¿Qué importancia tiene la música en todo esto?
La música es que es muy importante en Suspiria, pero tan importante que aunque tú pienses que hay silencios, muchas veces hay un sonido de fondo. O sea, te vas Sí, sí, fijando sí. y hay un sonido de fondo. Y los efectos que hemos dicho antes de esta especie de Son aullidos. como aullidos, Sí, sí. gritos, arañazos, scratching. O sea, es una cosa muy extraña, todo mezclado, distorsionado y bueno, puesto en momentos en los que en realidad no tienen tampoco mucho sentido. Salvo exactamente cuando dices, cuando sube el volumen ya directamente, empieza una pieza musical como tal, que suele ser bastante ruidosa y bastante estridente, por así decirlo. A mí me parece que la música lo que te hace pensar, o sea, yo mi experiencia con la música, porque creo que tampoco puedo analizarlo a un nivel cinematográfico ahí como a ver qué intención tenía aquí. En realidad lo que me hace pensar es que está en todas partes hay Una presencia, algo una maligno, presencia. sí. Yo creo que es la presencia de la bruja principal, de Nena Marco. Sabes que hay algo malo desde un principio, sabes que ese colegio o esa escuela está infectado por el mal. Y a mí eso es lo que me hace pensar que sin la música esta película a lo mejor no tendría ningún Sí, tipo no, claro. de efecto de incomodidad, porque a mí me sigue dando miedo la película. Yo la veo, si me meto en ella me da miedo, paso. Creo que hay algo realmente oscuro hay por ahí, ¿no? Y como que lo han recogido. Te hace es un elemento esotérico más esa música. Y estos efectos de sonido, a mí lo que me genera un poco es la sensación como en un bosque, que estás solo, estás perdido, hay rugidos, hay, no sé, todo esto va como creando rareza, de alguna forma acumulando cosas raras en tu cerebro para ayudar a este clima, ¿no? ¿Cuál es, para ir terminando, tu escena favorita, lo que más recuerdas, un momento concreto de Suspiria? Es que hay tanto. Yo me quedo por que Cuéntame. te van metiendo en la película lo que he comentado antes, y por absurdo también un poco, cuando entra la mano, esa Sí. mano peluda peluda, Sí, sí, es que es no la sabe muy bien qué mano. tiene, entra por la ventana Como la que mano y la empieza a apretar contra el cristal hasta que lo después de atraviesa. haber visto unos ojos Sí, sí, así sí, en la sí, sí. noche y ves desde el plano subjetivo que está muy lejos, o sea que en realidad imaginas que está flotando lo que sea que hay ahí, Sí, ¿no? sí, Pues sí. al final se ve. Eso por un poco de, no de absurdo, sino de pesadilla Sí, es un que tiene montón de toda esta pesadilla total. película. Yo lo que más recuerdo siempre es eso. Yo la verdad es que no podría decir, porque todo lo que pasa adentro, con esos salones gigantescos, esos techos imposibles, esos colores de paredes rojos, paredes pintadas, arquitectura como Escher, que es un poco la base, como si fuera un cuadro de estos ilógicos de este artista. Creo que la parte que más me gusta está nada más empezar la película, que es cuando está en el taxi todavía y ella empieza a ver, empieza a sonar la música de Witch, que Sí, sí, van sí, como suena gritando eso Witch, porque sí. Witch, ¿no? Y ve el bosque, ¿no? Ve el bosque y le parece ver a alguien corriendo en el bosque, luego vuelve a mirar, parece que no está, y luego sí que está, no sé, es como una visión de... A mí sí que esa parte sí que me parece de pesadilla, porque es como estás yendo a una noche lluviosa, que va a ser un taxi, ¿no? Es como el camino hacia lo desconocido y de repente, pues eso, ese bosque que está iluminado de una manera extraña y ves una chica corriendo, ¿no? Y esa imagen a mí siempre, no es que sean una gran secuencia, pero sí que es mi parte un poco favorita, nada más cuando vas entrando. Pero bueno, no podría elegir porque el primer asesinato, después justo de lo que pasa con la mano y demás, todo ese primer asesinato, o sea, la manera en la que está orquestado, que va corriendo por unos pasillos azules, luego sale por una cristalera, luego le
sale la cabeza, acaba ahorcada la chica, y después cuando baja el plano resulta que los cristales le han caído a la otra y está con el cristal. Bueno, me parece una escena... Sí, sí, es un delirio absoluto. Eso que decías, que claro, es eso que nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? De no sé lo que he visto, no sé si realmente estaba ahí, pero sé que lo he visto en algún momento determinado, ¿no? Bueno, veremos qué tal se le da a Guadagnino esto. Hasta diciembre tenemos tiempo, hasta entonces hay mucho cine que ver. Lo comentaremos, a ver qué nos parece el remake. Jorge Luser, gracias por estar en el Palomitrón. Hasta diciembre hay tiempo de ver mucho cine y muchos programas de El Palomitrón. Hasta el próximo programa.